La historia de la humanidad es la historia de grandes retos por ser parte de la misma humanidad, pero también por encontrar en ella y en el crecimiento que ha habido de las sociedades, encontrar el sustento necesario, particularmente en lo que tiene que ver con uno de los elementos que dieron la vida a este planeta, que es el agua. Hoy vivimos un momento muy especial en esta zona metropolitana y en algunas zonas del estado de Nuevo León, la crisis del agua, la nocturna. La Comisión Nacional del Agua señaló que Nuevo León enfrenta un panorama crítico por la sequía que se vive desde agosto de 2020. Además, se indicó que el porcentaje de lluvias está por debajo de la media esperada. Respecto a la condición de las presas en la entidad, de acuerdo con Conagua, la presa de Cerro Prieto está a un 13%, la presa La Boca en un 51% y la presa El Cuchillo está en 56% de su capacidad. La Dirección de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey declaró que en los próximos meses no habrá cortes en el suministro de agua. Además, exhortaron a los regios a racionalizar su consumo y a los gobiernos municipales les solicitó usar agua tratada. Entre los proyectos del gobierno de Nuevo León se encuentra la construcción de la presa La Libertad, ya que durante el mes de octubre se inició el colado de concreto de esta, con volumen de 200 metros cúbicos en 2 capas de 40 centímetros en el eje de cortina. Además, los trabajos de la obra en general tendrán una capacidad de almacenaje de 221 millones de metros cúbicos de agua y estas presentan un avance del 25%. Además, se estima que la obra se concluya para septiembre de 2023. Shirley Hernández. Vamos poniendo temas sobre la mesa, desahogando. Gracias, que está con nosotros. La Nocturna lo recibe con mucho gusto. Y sí, bueno, traemos este tema y que es un tema no sencillo, es un tema que tiene muchas aristas para poder enfrentarlo, que es el tema del agua, el suministro necesario para que esta ciudad continúe con su dinámica. No solamente nos vamos mucho hacia el consumo que tenemos en lo doméstico, pero sin embargo es un conjunto de factores que interactúan entre sí y que hacen un consumo necesario, esencial para la vida en sociedad que tenemos aquí. Así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros al arquitecto y urbanista Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. Arquitecto, muchas gracias que estás con nosotros. Noches. Al doctor Benjamín Limón, jefe del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, doctor. Gracias que está con nosotros. Al doctor Martín Bremer, especialista en sistemas geoambientales y en innovación para la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, doctor, que están con nosotros. Bien, yo creo que lo primero, y lo pongo sobre la mesa a libre intervención, sería ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando actualmente en relación a esto que ya se ha anunciado como una crisis, ¿no? Que incluso ya se dio, no sé si oficialmente o de manera de común trascendido, que habrá reducción en el suministro del agua a partir de enero. Lo dejo sobre la mesa y esperamos sus aportaciones. Si me permites dar algún primer comentario al respecto. Sí estamos en una crisis hídrica, pero no generalizada. La crisis hídrica está prácticamente enfocada en 2 zonas del estado, que es la región citrícola, y el extremo sur del estado, que están en ambos casos teniendo precipitaciones desde hace varios años inferiores al promedio. Y esa es una situación que, al irse acumulando déficit de lluvias y por lo tanto las fuentes de abastecimiento van reduciendo su capacidad, hoy nos traen en una situación complicada para el abastecimiento del agua en los próximos meses. A ver, entonces estamos entendiendo que la zona metropolitana no está en ese factor de riesgo. Bueno, le pega a la zona metropolitana debido a que la región citrícola en particular nos provee de un porcentaje importante. Normalmente la presa Cerro Prieto nos provee de alrededor de 4 metros cúbicos por segundo. Ahorita se ha venido reduciendo a 2.5 metros cúbicos por segundo, pero nos queda solamente poquito más de un 13% de abastecimiento, de almacenamiento. Y con este ritmo de consumo
se estima que aproximadamente a finales de diciembre ya no tendrá agua la presa. De manera que eso nos va a reducir entre un 8 y un 15% el abastecimiento. ¿Por qué este margen? Porque estamos buscando fuentes alternas, pozos emergentes, se está haciendo una batería de pozos alrededor de la macroplaza y se está buscando reactivar pozos de agua que estaban en reserva y que los vamos a reactivar. Entonces, en la medida en que tengamos la respuesta de estos pozos de mantos subterráneos, vamos a ver qué tanto nos pega, pero por lo menos un 8%. Por lo menos un 8% estaría pegando. Esto dentro de un contexto en el que no hubo que trasvasar. Bueno, pero esto es en la presa del Cuchillo. Sí, en la presa del Cuchillo. Es otra la zona, ¿no? Bien, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que...? Por supuesto, dependemos de la naturaleza, pero a la naturaleza nosotros tenemos que aplicar estrategias eficientes y eficaces, ¿no? Que haya sostenibilidad en ese sentido. ¿Qué es lo que no hemos estado o qué es lo que hemos dejado de hacer para esta situación que hoy estamos viviendo? Pero si me permites, yo creo que este problema pues no es nuevo. Cíclicamente se ha estado presentando desde hace muchísimos años. Sí. Épocas de mucha lluvia, periodos de sequía muy largos. Extremadura finalmente. Ahora. Sí. Y afortunadamente nos hemos ido adaptando a través de los años. Yo recuerdo hace algunos años, la dotación que teníamos era arriba de 250 litros por segundo, hasta 300 litros en algunos casos. Mucho desperdicio, riego de jardines, áreas verdes con agua potable, que era un desperdicio. Afortunadamente, el ingenio de los directivos de agua y drenaje, los trabajadores de agua y drenaje, han sido muy hábiles para, por ejemplo, reducir la presión en las tuberías, que eso es un gran avance, porque entre más presión tengas, más pérdida de agua hay, ya sea por fugas o por mayor consumo. Entonces, si tú le bajas la presión, pues tenemos un ahorro muy considerable. Y algo muy importante también a través del tiempo, pues que los regiomontanos nos hemos ido adaptando a esos desabastos de agua. Hemos sobrevivido en diversas formas, poniendo tinancos, captando el agua de lluvia, consumiendo menos y sobre todo los programas muy atinados que tiene Agua y Drenaje desde hace muchos años en lo que se refiere a la cultura del agua. O sea, han dado a conocer la verdad, no han ocultado las crisis, como en este caso hay problemas serios con las fuentes de abastecimiento. Sí, efectivamente, como dice el arquitecto, tenemos unos acuíferos muy buenos, pero es un solo vaso. Si a ese vaso le ponemos muchos popotes, pues eso se va a abatir, porque no hay recarga. Sí, desgraciadamente en los últimos años la precipitación y la recarga ha sido muy baja. Entonces sí tenemos que ser muy cautos con la explotación de los distintos acuíferos superficiales o subterráneos. Ahorita tenemos suministro de agua de la presa del Cuchillo, presa Cerro Prieto, presa La Boca, Huasteca, Mina principalmente. Mina y los pozos de la zona metropolitana. Los pozos de la zona. Que hay muchos pozos y que muchos se han utilizado de manera permanente, pero se están activando nuevos pozos en la ciudad y en la periferia. Bien, doctor Mario Bremer, eres especialista en sistemas geoambientales, ¿no? Y esto, creo entender que implica el desarrollo urbano de una ciudad versus la capacidad de carga de la naturaleza, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? En ese sentido vemos pues un creciente desarrollo de la industria, un creciente desarrollo de la vivienda, incluso hay un boom ahorita del crecimiento de la vivienda vertical, ¿no? ¿Hasta dónde da una ciudad en ese equilibrio que lleva, como la nuestra, de ser, digamos, muy... de tener aspiraciones grandes en el crecimiento industrial y la capacidad que le puede dar la naturaleza del suministro de agua? No, pues definitivamente que tenemos que, así como lo decía hace un momento el doctor Limón, es ir viendo que
debemos adaptarnos a las condiciones de la región. Ajá. Y por tanto, en el caso de estar nosotros queriendo desarrollar, pues debemos de buscar desarrollo de bajo consumo Ajá. de agua especialmente, ¿verdad? Entonces, no traer industrias que requieran un alto consumo, Sí. esas que se vayan a las zonas Que donde ya existen algunas aquí, ¿no? sí, Ya pero existen no algunas. atraer más. O sea, Incluso históricas, ¿no? Incluso ya con sí. muchísimo tiempo. Sí, o sea, porque en el pasado no se consideraba, o sea, como todavía había colchón para Claro, por supuesto. poder suministrar agua y no se pensaba tan a futuro, ¿sí? Sí. No se pensaba exclusivamente, pues voy a traer tantos millones de inversión y va a haber tantos puestos, tantos empleos, etcétera, entonces no importaba, y sí había agua, vamos a decirlo así. Claro. Entonces yo recuerdo un caso donde estaban buscando, vinieron a buscarme para que les proveyera un, o sea, que les ayudara a encontrar un acuífero que estuviera a menos de 30 kilómetros de la ciudad, ¿sí? A menos de 200 metros de carreteras y de líneas ¿De comunicación? de corriente, Oh, ¿sí? perdón. Y energía. que además les pudiera surtir algo así como 1,5 metros por segundo. Ajá. Y les decía, es que si hay ese acuífero aquí, habría que despedir a todos los técnicos de la Comisión Nacional del Agua y de Agua y Drenaje. O sea, es imposible que haya un acuífero de ese tipo, ¿sí? Y que no está siendo aprovechado. ¿sí? Bueno, entonces, con esto, sí. perdón. Adelante. Y nada más para terminar esto, les decía, bueno, ¿qué calidad de agua necesitas, sí? Y qué calidad de agua desechas. Ajá. Y me decía, yo la desecho a la calidad que me pidan las normas. Y le decía, no, es que no estás entendiendo. Lo que estoy pidiéndote es para que recircules y no tengas consumo externo. Tu misma agua que estás desechando, porque era una empresa de monitores, de los monitores 3D antiguos, ¿verdad? Que eran ancho, alto y profundo, claro. ¿verdad? Sí, Entonces, sí. No los modernos de ahorita. Y que no sabía yo que requerían tal cantidad de agua. Entonces, no hay todavía, porque sigue habiendo muchas empresas que no están considerando esto como parte fundamental, el agarrar y decir, ¿sabes qué? Siempre hay pérdidas, ¿verdad? Pero pues tratemos de darle vueltas dentro de la misma empresa antes de traer más agua, ¿verdad? Entonces, acá en otra empresa donde he estado asesorando, pues tienen la nave con 16,000 metros cuadrados de techo, ¿verdad? Que eso cuando llueve, pues se junta una cantidad de agua y se les está inundando y ahí andan viendo cómo se deshacen de ella y tirándola a la calle. Ajá. Y luego traen en pipas el agua. Entonces, sí es. oye, pues espérate, ponte aquí, almacénala, ¿verdad? Y usa esa agua, la usan para sanitarios, la usan para enfriamiento. Pues sí, se le tiene que dar un cierto tratamiento, pero pues al final de cuentas ya la tienes allí. Bien, es un tema muy amplio y hay una corresponsabilidad social y corresponsabilidad de las empresas en el consumo de agua por parte de los usuarios domésticos, en estos equipamientos que deben tener las empresas para reutilizar el agua, ¿no? Pero si les parece, hacemos una pausa y regresamos. Se nos fue muy rápido este primer momento. Estamos en La Nocturna analizando la crisis del agua en Nuevo León. Regresamos. No, ese hace muchísimos años. Estoy dejando libre la plática, ahí, bueno, fluye. No, adelante. El otro realmente, o sea, eran dos casos diferentes, ¿verdad? Uno de hace 3, que es el de las naves industriales y que se deshacen y luego lo tienen que traer con pipas. Ajá. Y el otro era el de las pantallas, que ese sí fue así como
20 años. Pero sí quisiera, si me das oportunidad de mencionar eso del Sí. agua tratada, porque no queremos asustar a los empresarios. No. Bien, vamos por partes. Cuando llega una empresa aquí a Monterrey, una empresa aquí a Nuevo León, por supuesto conviene, ¿no? Conviene, ¿por qué? Porque Genera empleo. genera empleo, provoca el crecimiento o contribuye al crecimiento industrial de Nuevo León, que ahí es donde está nuestra identidad. En los estudios de factibilidad se analiza esto y cuál es la disponibilidad que hay o cuáles son las condiciones en las que la industria actual está administrando el agua. Y creo que con eso te doy pie, arquitecto. Muy bien. Pues mira, quisiera comentar varias cosas. La primera es de que en la empresa, en Agua y Drenaje de Monterrey, tenemos disponibilidad de aproximadamente 2.5 metros cúbicos por segundo de agua residual tratada de la más alta calidad. ¿Qué significa si no lo pudieras traducir a términos más simples? Representa aproximadamente un 30%, un 20% del consumo completo de nuestra ciudad. Ah, bien, pues es muy significativo. Es mucha agua. Y esa agua residual tratada ya muchas empresas la utilizan. Por mencionarte dos casos recientes, Ternium y Kia. Ajá. El Ternium en su planta de pesquería. También en la planta de Ternium de San Nicolás también usan agua residual tratada para muchos de sus procesos. Y de eso disponemos bastante. Nosotros lo que invitamos a las personas que hacen parques industriales o las empresas grandes que se quieren instalar es nada más que traten de tener ubicaciones que sean cercanas a donde tenemos nuestra infraestructura. A ver, arquitecto, estamos entendiendo entonces que Nuevo León tiene la capacidad de seguir creciendo industrialmente bajo estas condiciones. Así es. Incluso tenemos capacidad también, si algunas empresas lo requieren, nada más que sí tiene que ser un volumen importante, de proveerles de agua residual tratada con ultrafiltración. El agua residual tratada con ultrafiltración es prácticamente agua potable. Ajá. Nada más que por cuestiones normativas no se ha considerado históricamente para como la potable. red de... Así es. Entonces, muchas empresas industriales que requieren una calidad muy fina, se puede hacer esto. Son procedimientos bastante comunes. Te voy a dar un ejemplo. Todos los cruceros que andan recorriendo el Mar Caribe, la gente que los toma se baña con agua residual tratada. No se baña con agua de la ciudad, pues ¿cómo? Si están en el mar. Por supuesto. Y les dan vueltas y vueltas y vueltas al agua y no tiene ningún problema. A lo mejor la gente no lo sabe, pero en la parte de abajo de los cruceros existen estas plantas de ultrafiltración y nadie dice nada. Entonces, eso mismo se puede hacer con la industria. Incluso, insisto, el agua tratada de nuestras plantas, en particular de la planta de Dulces Nombres, tiene la calidad suficiente para muchas de las empresas industriales de la ciudad. Bien, estamos en un panorama donde se está hablando de una reducción del agua porque hay una crisis de agua, ¿no? En algunas zonas que luego van a impactar o que pueden impactar o que estarían impactando eventualmente a la zona metropolitana. En ese sentido, en este concierto de empresas, en este conjunto de empresas, hay un porcentaje de ellas que no está en la práctica del saneamiento de agua. Sí. Bueno, el saneamiento se hace particular en general a todas las empresas, pero existe un porcentaje importante de empresas, sobre todo empresas muy grandes y empresas antiguas, que tienen pozos de agua. Sí. Aproximadamente el 55% del agua que se extrae del acuífero, de los diferentes acuíferos de nuestra zona metropolitana, se utiliza para usos industriales. Ah, bien. Doctor Benjamín Limón, la ingeniería ambiental, desde el punto de vista de la ingeniería ambiental, que tengo una cierta noción, solamente una cierta noción de qué es, ¿cómo ve la situación de esta capacidad de carga o de esta capacidad de suministrarnos agua a este diseño de ciudad que tenemos? No solamente a la ciudad o a la cantidad, sino al diseño de ciudad que tenemos. Claro. Mira, yo creo que a través de los años hemos sobrepasado la capacidad de carga de la zona.
Yo recuerdo cuando estaba el gobernador Elizondo, Eduardo Elizondo, se propusieron 2 planes de desarrollo para desarrollar Linares, o sea, donde estaba el agua. Pero nosotros lo hicimos al revés. O sea, nos trajimos el agua, nos la estamos trayendo de Mina, por ejemplo. Hubo un problema social muy fuerte en Mina. Sí. Se puede presentar un problema social en Linares en un momento dado, ¿verdad? Por la falta de agua. Y esto, yo siempre he dicho que requiere una visión holística lo del agua, o sea, una visión integral, porque no solamente es ver el recurso agua como tal, sino el uso que le vas a dar al agua y todos los factores políticos, sociales, económicos y desde luego ambientales, entre muchos otros. Tiene esto que ver con la legislación y nos preguntaríamos de quién es el agua. ¿Es del gobierno federal, del gobierno estatal, es de particulares, el agua es de todos? ¿Verdad? Una serie de preguntas que tienen que ver con la filosofía ambiental, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen tiempo en tiempos de crisis, precisamente para repensar cómo se está manejando este recurso. Y es una gran oportunidad. Por ejemplo, en la universidad ya tenemos campus en distintos municipios. ¿Por qué queremos descentralizar? Para incentivar el desarrollo, ¿verdad? Pero el desarrollo va a requerir agua. Y entonces sí, también en ese tema estamos trabajando también. Y ya que tocó el arquitecto el tema del agua residual, yo quiero mencionar que en Ciudad Universitaria, por ejemplo, en el campus Mederos y en otros campus, estamos regando desde hace tiempo con agua residual tratada. Creo que fue de los primeros campus aquí que hicimos. Sí, no, ya sería... Sí, y estamos promoviendo precisamente con nuestros estudiantes el ahorro del agua, la captura del agua de lluvia en los edificios de Ciudad Universitaria, los pozos de absorción, ¿verdad? Tenemos 2 pozos en Ciudad Universitaria, agua potable de muy buena calidad. Entonces, pusimos el agua residual tratada, liberamos los pozos, cerca de 80 litros por segundo, que antes no se inyectaban a la red. Bien, doctor, yo muchas gracias. Sí, adelante. Comentar algo muy breve para que no se vaya a pensar que se va a venir un problema social en Linares. Sí, no. En tiempos antiguos sí los estudios de tema de abastecimiento de agua eran bastante agresivos contra el medio ambiente y la comunidad. Hoy día las normas federales de Semarnat, de Conagua y todo lo que sigue, las normas que sigue agua y drenaje, siempre están buscando en respetar la sustentabilidad de las regiones. Por ejemplo, la presa Libertad, que está ahorita en proceso de construcción, tiene una salida, una toma de agua para uso ecológico, tiene una toma de agua para uso agrícola y agropecuario y luego la toma de agua para la ciudad. Y esa es la nueva forma de hacer hidrología e hidráulica sustentable. Nada más para que no se vaya a malinterpretar. Antiguamente sí se hacía esto, hoy día todo el desarrollo de los proyectos hidráulicos está tomando en cuenta a las comunidades y a los campesinos que trabajan de la tierra. Es decir, se ha implementado la tecnología y los sistemas y la política también de proteger las diversas regiones, ¿no? Aunque haya este tipo de contingencias. Absolutamente. Bien, aquel proyecto, Monterrey 6, que pretendía traer agua del Pánuco y que era la panacea y que iba a venir a solucionar y que incluso fue 30 años atrás mencionado por Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Antes de que existiera todo este asunto de ese diseño, de ese proyecto que incluso tengo entendido que hasta se licitó en algún momento, ¿no? ¿Qué opinas, doctor Martín Bremer, de él? Bueno, la verdad es que era un proyecto con muchísimos problemas. Perdón, le pregunté a él, pero adelante. Sí, pero mira, primero estamos hablando de una diferencia de altura de 300 metros, de más de 300 kilómetros. Nivel del mar, prácticamente, Pánuco. Y entonces, la cantidad de energía que íbamos a traer, y vamos a perder también soberanía del agua porque íbamos a pasar por muchísimos municipios.
y varios Y cada estados. quien le iba a poner su llavecita, ¿no? pues, Sí. si al gas que les puede tronar por las orejas le ponen sus Hay guachicoleo del agua. Claro. Sí, Yo hay, creo que sí, sí, claro. claro, Sí, necesariamente. Entonces, pues ahí iba a ser súper sencillo. Luego estamos hablando de que pues gran parte de la zona por la que iba a pasar, pues es zona de narcos. Ajá. Entonces también, ¿qué inspectores iban a poder andar dando? Iba a haber o muchas haciendo? plantitas alrededor, muy bonitas, nada más. Claro, entonces, otra de las situaciones viene siendo de que, pues, un ducto para 5 metros cúbicos Ajá. no lo puedes traer a 250 litros, que es lo que necesitamos ahorita. Ajá. Entonces, ahorita vamos a tener que pagar el ducto de 5 metros cúbicos y lo íbamos a tener que estar prendiendo y apagando a cada ratito, ¿verdad? Porque si no, no íbamos a saber qué hacer con el agua que nos iba a llegar. Ajá. O sea, porque ahorita se necesitan 250 o 500 litros por segundo extra cada año que va pasando. Entonces, además, darle mantenimiento, la parte de energía eléctrica. Otros ductos que hemos visto en otras partes del país, pues de pronto los pobladores de alrededor Ajá. vienen y ocupan las bombas de agua, ¿verdad? Las cierran y dicen, de aquí no pasa, y pues Hasta ahí llegó. hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el asunto. Otra cosa, yo estuve analizando los periodos de lluvia y sequía Sí. de aquí de nuestra cuenca y de la cuenca del Pánuco. Ajá. Y son prácticamente las mismas. Son similares. Cuando aquí hay sequía, allá hay sequía. Bueno, Y ese es un cuando dato aquí que sí hay es lluvia, definitivo, allá hay lluvia. definitorio, Entonces ¿no? ellos nos van a poder mandar agua cuando no la necesitamos. Vamos a hacer una pausa, si les parece, en este momento. Sigue por ahí abierto el tema de Monterrey 6, que fue muy cuestionado en su momento y que, bueno, finalmente ya no se llevó a cabo. La nocturna, hacemos una pausa, la crisis del agua. Linares Esa es la tiene otra cosa. 80,000. Si les mandaras 15,000 al año, los revientas. Ajá. Y sería el 10% nada más de lo de nosotros. O sea, no es tan fácil. Lo de la desconcentración urbana es un proceso que hay que estudiarlo con mucho detenimiento, ¿no? Sí. Bien, estamos en la nocturna, estamos platicando con el arquitecto y urbanista Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, con el doctor Benjamín Limón, jefe del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y estamos platicando con el doctor Martín Bremer, especialista en sistemas geoambientales y en innovación para la sostenibilidad. Estamos hablando del asunto de Monterrey 6, lo concluimos ahí. Yo No sé, quisiera algún apunte agregar más, un pequeño apunte. En la actualidad nosotros estamos partiendo del Plan Hídrico de Nuevo León, el cual fue aprobado hace aproximadamente 4 años. Sí. Y el Plan Hídrico de Nuevo León considera una serie de alternativas en una óptica fundamentalmente hidrológica. Y nosotros en Agua y Drenaje de Monterrey constituimos un grupo de trabajo con participación de financieros, de técnicos, Sí. de abogados, de gente, politólogos, etcétera. Y estamos analizando la cartera de proyectos de el plan hídrico, que contempla muchas alternativas. Y estamos analizando todas las alternativas que se pusieron como las más viables. Y en esa cartera de alternativas viables sigue apareciendo el Pánuco. Pero no es la única. Se está hablando de una posible desalinizadora. Sí, te agradezco que nos menciones algunas de Sí, se de está ellas, hablando ¿no? de un segundo acueducto de la presa El Cuchillo, se está hablando de reinyección de agua al acuífero, se está hablando, por supuesto, de cultura del agua, entre otras, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante que sepamos que en la evaluación de esto tienen que aplicarse diferentes criterios. Por supuesto, el criterio político es muy importante, y lo mencionaba por ahí Martín. El criterio financiero.
Todos estos proyectos, sobre todo los grandes proyectos, implicarían para la empresa operadora aquí en el estado, Agua y Drenaje de Monterrey, implicarían una deuda monumental, de 15,000 millones para arriba, ¿no? Ahorita nuestra deuda es de alrededor de 4,000 millones y con eso estamos con finanzas relativamente equilibradas. Sí. Entonces, todo eso tiene grandes implicaciones financieras que en su momento habrá que incorporar. Pero, pues finalmente, sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo, entonces se están analizando todas estas opciones para presentarlas a nuestro Consejo de Administración, al gobernador, al gobierno y a la sociedad, y que se tomen las decisiones en su momento con una visión clara de las alternativas. ¿Cuánto tiempo, arquitecto? Perdón, ¿cuánto tiempo para que presenten este plan estratégico en base al plan hídrico? El plan hídrico ya existe. Lo que nosotros estamos haciendo es haciendo un análisis de todos los factores financieros, económicos, etcétera. Y estamos esperando terminarlo en aproximadamente 6 a 7 meses. 6 a 7 de meses. manera de que la decisión que se tome por la sociedad y por el gobierno y por la Conagua, porque acuérdense que el dueño del agua finalmente es el gobierno Es que federal. Es un asunto de seguridad nacional el Así agua, es. ¿no? La decisión que se tome, tengamos tiempo de implementarla y que no se tome el último año. En lo personal, yo pues me inclino por las soluciones más sustentables, pero esa es la opinión de Juan Ignacio Barragán, que tengo se somete a consejo, ¿verdad? Tengo una trayectoria más bien de la orden de lo verde, ¿no? Pero del agua, no, y de la sustentabilidad, pero insisto, yo no voy a tomar la decisión, la va a tomar la sociedad organizada a través de las diferentes instancias, pero sí tenemos que tenerla para comenzar pronto. Bien, doctor Bremer, querías intervenir. Sí, yo quería precisamente comentar que dentro de las opciones tenemos que empezar a buscar opciones de sostenibilidad. Ajá. Y las de sostenibilidad tiene que ver con uso, ahorro, reuso, etcétera, ¿verdad? Entonces, hemos nosotros estado desde hace muchos años promoviendo varios proyectos que tienen que ver, uno, con un ahorro importantísimo que se puede dar de hasta 2 metros cúbicos por segundo, cambiando los sanitarios y las regaderas de las viviendas construidas antes del año 2000. En el año 2000 hubo un cambio en la legislación en el cual se prohibió seguir vendiendo sanitarios con 16 y 20 litros por operación. Ajá. Los nuevos son de 4,5 a 6 máximo. Muy radical el cambio, ¿eh? Muy radical, ¿verdad? Pero todos conocemos casa de alguna tía, abuelita, no sé qué, donde todavía tienen el sanitario antiguo, ajá, ¿verdad? Que vas y le jalas y que aquello empieza lentamente. Entonces, pues hay que cambiarlos, ¿verdad? Y si los cambiamos, hicimos un análisis, ¿sí? Había 750,000 viviendas más o menos en el año 2000. Si el 90% de esas 750,000 viviendas todavía tienen sanitarios, vamos a decir que el otro 10% las remodelaron, se descompusieron, así. Todavía tenemos más o menos un poco menos de 700,000 viviendas, y si a cada una de ellas se hiciera un programa del gobierno de cambiarles, así como el CFE cambió los focos por focos ahorradores, así cambiar sanitarios por sanitarios ahorradores. Bueno, la cuestión, y haces una buena analogía, que tal vez por ahí pueda partir una estrategia. En cuanto a los focos ahorradores, se dejaron de vender los otros. Yo no sé si en este caso... Aquí ya dejaron de venderse desde el año 2000. Por supuesto, un sanitario no se funde tan rápido como un foco. Así es. Entonces aquí la idea es justamente hacer ese programa de conversión. ¿Y por qué 2 sanitarios por vivienda? Porque pues las viviendas de interés social tienen 1,5 baños. ¿Sí? Y a lo mejor las viviendas residenciales tienen 4 o 5, bueno, pues los otros sanitarios que los cambie el dueño, vamos a decirlo, se le puede dar a precios razón. Entonces, haciendo así un análisis muy superficial, los sanitarios más simples que cumplen con la norma, cambiar en estas viviendas costaría a precios actuales sería como 1,500 millones de pesos.
Entonces, ya con instalación y con monitoreo y con sistema de así, estamos haciendo, hicimos así unos cálculos alrededor de 2.500 millones de pesos. Tampoco me parece una cantidad que pudiera ser. Y sobre todo para 2 metros cúbicos. Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuántos va a dar la presa de Libertad? Va a dar 1.5 en el mejor de los casos, si llueve. Un poquito más. Si llueve. Sí, porque si no vamos a tener... El problema de dos de los proyectos que mencionas ahorita, que es ponerle el otro ducto al cuchillo, pues si el cuchillo está seco, de nada nos sirve tener un segundo ducto, ¿verdad? Ajá. Y la desalinización tiene el mismo problema, casi el mismo problema del Pánuco, que es la energía que necesitas para traerte desde el mar hasta acá el agua. Entonces, son dos proyectos que no tienen realmente nada de sustentables, esos dos. Doctor, sí, perdón. Entonces, al final de cuentas, y esto otro lo tenemos aquí, no cuesta energía operar sanitarios más pequeños. Sí. Reduce, no sabe si hay por parte de Agua y Drenaje un subsidio al agua, pero si lo hubiera, pues también se deja de pagar porque pues dejas de consumir, ¿verdad? Sí. Hablamos de una, digamos, reconversión, pero también tenemos que hablar de una cultura del agua, ¿no? Pero al final de cuentas también mejoramos la economía de la zona si contratamos a empresas que hagan sanitarios locales, que tenemos. Tenemos varias marcas, o sea, ni siquiera tenemos que decir, es que le vamos a dar todo a una sola marca y vamos a favorecerlo. No, pues ahí tenemos de diferentes empresas que se dedican a eso. Bien, entonces, no se trata de privilegiar a nadie sobre nadie, pero ¿qué tanto consume la empresa y qué tanto a la industria y qué tanto consume el suministro doméstico aquí en Nuevo León? Bueno, los datos del consumo a través de Agua y Drenaje, sí, ¿verdad? Solamente un 4% de nuestra facturación es a la industria. Un 4%. Sí, pero porque las grandes industrias tienen pozos. Ahí es donde está la diferencia. Y ellos le pagan a Conagua, o sea, ellos también por los derechos. Por los derechos. Bien, con esas aportaciones, doctor Limón, corresponde a esa visión holística de cómo debemos tratar el suministro de agua o este inventario de agua que tenemos. Bueno, yo creo que una visión holística requiere incluir otros factores como financiero que mencionaba Barragán, lo de cultura del agua, lo de nuevos dispositivos ahorradores de agua, ¿verdad? Y muchos otros factores que tienen que ver ya con la cuestión urbanística, ¿sí? Hasta dónde vamos a permitir que o el ecosistema aguanta un crecimiento demográfico como el que tenemos y tan desordenado como ha sido en las últimas décadas, ¿verdad? Que tenemos un desarrollo horizontal totalmente desordenado que cada vez cuesta muchísimo en energía llevar el agua de las fuentes hasta el consumidor. Entonces son factores que a veces no se toman en cuenta porque desgraciadamente algunas dependencias federales, estatales o municipales pues no se coordinan para esto, con una visión de futuro, porque lo estamos viendo a muy corto plazo, a 3 o a 6 años. Yo creo que esto tiene que requerir una visión a muy largo plazo, porque tarde que temprano esta medida que tú mencionas va a ser insuficiente. El plan hídrico en algunos años va a ser insuficiente. Entonces necesitamos pensar ya en las políticas demográficas, en el crecimiento urbano, en la concentración también o de densificación que le llaman los arquitectos, que ahorita nos va a traer un problema o nos está trayendo seguramente ya en la zona centro, en la zona de San Pedro, porque la infraestructura que ya está ahorita no tiene capacidad para recibir más agua residual, para más energía eléctrica y en fin muchos otros insumos, como es la vialidad, por ejemplo. Entonces por eso se requiere una visión holística también en el tema del agua, que todos esos factores influyen. Doctor Limón, gracias. Vamos a hacer una pausa en este momento y si les parece entramos a una última parte que es la corresponsabilidad que tenemos, ¿no? Las empresas de alguna manera hay una normatividad que pueden estar de alguna manera están cumpliendo y además pudieran estar evadiendo también. Pero vamos a la otra parte que son nosotros en el suministro de agua, en el uso de nuestro uso del agua en los hogares. Vamos a la pausa, regresamos.
alguna manera, digamos que aljibes en este momento, es decir, aljibes contemporáneos, aljibes... Sí, bueno, en la casa tú tienes y yo tengo, no sé, tú también en la casa tenemos... Sí. Bueno, yo tengo... Ahora se llaman tinacos, ¿no? No, Sí, pero no, yo riego con agua gris. Yo tengo un sistema híbrido de agua gris que se diluye con agua de lluvia cuando llueve. Ajá. O sea, es agua gris porque siempre me baño y ya, tengo la ropa y toda la cosa. Sí. Y con ese regamos, y en invierno, cuando no se necesita regar mucho, pues usamos para los sanitarios. O sea, el sanitario también está conectado. Está conectado. O sea, ya hemos hecho algo. Yo capturo el agua de lluvia desde hace mucho tiempo. Sí. ¿También en aljibe? ¿En un concepto de una aljibe? cisterna. Tenemos una Cisterna, cisterna como un veo, ¿no? Sí. O sea, no es aljibe, Claro, porque el claro, aljibe es- es a nivel de A nivel piso de y piso, tienes claro. que ir con la cucharadita a sacarlo. Claro, pero también es captura de agua. Al de lluvia. final de Sí, cuentas, sí. eso es. Captura de agua. Bien, entremos a este tema de la cultura, precisamente, del agua. Ha habido grandes campañas, sin embargo, estamos, y tenemos que decirlo, estamos en un estado que tiene grandes desigualdades económicas, ¿no? El grueso de la población, bueno, pues está en cierto nivel económico, pero hay quien tiene extensiones más grandes con jardines, con albercas, con tala, pero la corresponsabilidad debe ser de todos. Debe Así ser es. para esto. ¿Qué hacemos? Mira, yo quisiera partir de lo que comentaba Martín del programa de los sanitarios, que es un programa interesante que habrá que analizarlo dentro de todos los proyectos que estamos analizando actualmente. Y ver un tema, vamos a suponer que no tengamos suficiente abastecimiento para los meses de enero a junio o julio del próximo año. Que eso es lo que se prevé que pudiera durar la reducción. Si tenemos lluvias fuertes en el Sí, verano. hay huracanes, sí. Si hay O lluvias sea, porque fuertes. ahorita hubo huracanes en el sur y en el centro, y acá ni uno. Y Nos allá se sacaron están la vuelta. ahogando y Y acá nosotros acá nos falta agua. Pero Mesoamérica y Aridoamérica. Pero fíjate que con un 10% de ahorro que hiciéramos cada uno de nosotros, 10% es bien fácil. Con eso se acaba el problema de la cada hogar, es decir, viendo su recibo y viendo que ahí se indica claramente cuál es el consumo que tenemos, si lo reducimos en un 10%. Con eso es suficiente. Que es un poco en el mismo sentido de lo que decía Martín. Varias personas me han dicho, pues voy a comprar un tinaco. Sí, Digo, no compres un tinaco, mejor ahorra. Y ahorra un 10%. Y es muy fácil, es cuestión de a la hora de lavar los trastes hacerlo de una manera más eficiente, a la hora de bañarte, cerrarle cuando te estás enjabonando. O tallarte y no dejar que se diluyan las lagañas, ¿verdad? Porque hay quien le gusta así a que... Son pequeñas acciones que todos Entrar al podemos hispano hacer todos los días. y se acaba la crisis. A ver, arquitecto Juan Ignacio Barragán, estás diciendo que si entráramos en esa, digamos, en ese código de ética de decir 10% de ahorro, me fijo en mi recibo, veo y digo, a ver, me lo voy a proponer, como quien baja de peso, ¿no? ¿No estaríamos en esta situación de reducción? Exactamente. ¿Se eliminaría ese...? Se eliminaría el problema de los cortes. De los cortes. De que nosotros le llamamos racionalización. Sí, claro. Porque realmente es usar racionalmente el recurso. Que hacia allá debe ir, que hay una diferencia notable entre un término y otro. Todo mundo lo podemos hacer. Sí. Comentábamos en el corte que nosotros tres racionalizamos nuestro uso. Yo en lo personal riego en el jardín de mi casa con agua gris. Ajá. Y no pasa nada. Bueno, huele un poquito hay veces, pero fuera de eso está perfecto. Martín, si quieres comentar tu experiencia. Adelante, por favor, doctor. Yo tengo un sistema que es híbrido de agua gris y conectado también al techo. Entonces, cuando hay agua de lluvia, se diluye. Entonces, tenemos agua de menos apestosita. No, la verdad es que nunca, porque sí le doy un poco de aireación. Pero lo usamos tanto para regar como para los sanitarios. Sí. Entonces, al final de cuentas, eso, pues, o sea, hay los dos principales consumidores en una vivienda es la regadera y el sanitario. Y el tercero es la lavadora. Entonces, estamos hablando de que si nosotros logramos que el agua gris, ¿de dónde viene? Pues de la lavadora y de la regadera. Entonces, de esos dos, yo lo capturo y lo uso en el sanitario. Bueno, pero esta tecnología
o este sistema, cómo puede llegar a más hogares. Hablemos de la cultura o de esta responsabilidad social que tenemos como consumidores. Bueno, la verdad es que yo tuve la fortuna de Eres construir. un especialista, ¿no? Y de construir mi casa, vamos a decirlo así. Creo que también acá con ustedes. Claro. Entonces, pues la cuestión, ahora mi vecino también construyó su casa, también platicó y el arquitecto le dijo, no, yo la hago, ¿sí? Y la hizo y no le está funcionando. O sea, no es nada más poner un tinaco, conectarle una tubería y ponerle una bomba y ya. Sí, o sea, sí requiere un poquito más de misterio hacer ese tipo de cosas. Y fíjate que a mí me han dicho varias veces lo mismo que a ti, de que, oye, pues es que pongo un tinaco. Le digo, es que es la mentalidad. ¿Han visto la película del hoyo? Que es un hoyo de 50 pisos y que van bajando la comida y los primeros se atascan y a los últimos ya no les toca nada, ¿verdad? Bueno, pues esa mentalidad de los primeros 5 pisos es voy a poner un tinaco y yo tengo dinero y yo puedo ponerlo y los otros pues que se queden sin agua. Ay, que ¿verdad? Mi compadre se las arregle. Así es. Entonces, eso es igual que ponerse a regar el garage de la casa o la banqueta, ¿verdad? Claro, o sea, pues ya no va a crecer, son azulejos. O sea, sí, por más que los rieguen, sí, no, ya no crecen. Se van a opacar con las aras. Sí. Y lo peor es que no nada más lo riegan, sino lo riegan diario. Sí, o sea, está más limpia su cochera que mi sala, ¿verdad? Y lo peor es que sales y ya se te ensuciaron las llantas porque en la calle no... Sí, por supuesto. Y las suelas de zapatos también ya se ensuciaron. Son prácticas erróneas, ¿no? Son prácticas que hay una práctica muy sencilla que tiene que ver con la presión. Cuando Agua y Drenaje empezó con la modulación de presiones. Bueno, ¿por qué no lo hacemos eso en casa también? En mi casa, que es su casa, pues tenemos una presión más importante que sube al segundo nivel. ¿Qué hice? Simplemente en las válvulas de los alimentadores del sanitario, no, pero de los lavabos, de la regadera, le bajas, sale muy poca agua, pero es suficiente para lo que vas a hacer ahí. ¿Sí? Solamente si le pones con aireador o con las regaderas eficientes, ni se nota. Entonces, mejor inviertan en eso. Sí. Digo, yo no tengo nada contra los tinacos, ¿eh? No. Así es. Pero si va un tinaco instalado, su costo pues puede andar alrededor de 5,000 pesos. Mejor gastas estos 5,000 pesos en equipos ahorradores. Y si todos lo hacemos... Pequeños detalles. Y además, la gran ventaja es que el ahorro dura para siempre. A ver, vamos a tener una sociedad sensible ante la reducción de la presión. No significa cortes por horarios de agua, ¿verdad? Significa reducción de la presión de agua. Ahorita estamos en reducción de presiones, pero sí puede haber, si la sociedad no nos apoya, sí puede haber racionalización en los horarios nocturnos. Sí, la sociedad y la naturaleza. Y la naturaleza. Las dos. Bien, arquitecto, se me fue un poquito la idea, pero vamos a tener una sociedad sensible. Una sociedad sensible es el momento propicio para que capte, o hay mayor predisposición para que capte un mensaje de racionamiento, de cuidado del agua, de una cultura del agua y demás. ¿Hay algún proyecto en torno a eso? Sí, por supuesto. Nosotros permanentemente estamos trabajando con la Secretaría de Educación, con los municipios, con incluso los diputados, enviando información, y tenemos nuestras redes sociales permanentemente explicando esto. Un poco el problema es que tenemos muchos años en que no ha habido crisis, más o menos desde el 98, en el 2011 hubo un poquito, pero los que somos un poquito mayores de edad, tú eres muy joven, entonces... No. Pero los que somos un poquito mayorcitos, nos acordamos de la crisis de los 80, donde había agua 4 horas al día. Entonces, ahí, y no fue un año, fueron como 4 años seguidos. Entonces, ahí la gente tomamos conciencia, y yo creo que por eso nosotros tres tenemos todos estos temas de cómo ser más eficientes en el uso del agua, pues porque lo vivimos en nuestra juventud, en nuestra infancia, en algunos casos. No es algo que haya que presumir, pero es una realidad. Entonces, yo pedirle a la población que nos escuche, que
que siga este mensaje y que realmente nos ayude haciendo un pequeño esfuerzo para reducir su consumo y así vamos a salir adelante. A ver si podemos tener una idea, un indicador. Familias, ahorita pues, no sé exactamente bien la cifra, pero consideremos que una familia tiene 4 miembros, ¿no? Y que vive en un área, no sé, tal vez un promedio de 60 metros de construcción. ¿Cuál es un consumo adecuado? ¿Cómo está el consumo ahorita para unas dimensiones de esta naturaleza? O si tienen otras dimensiones, ustedes díganmelo. ¿Y cuál podría ser el consumo al que puedan llegar? Mira, normalmente una vivienda con 4 habitantes consume entre 800 litros y 1 metro cúbico diario. Ajá. ¿Verdad? Ese es el promedio. De eso, gran parte se va en la regadera. De esos son más o menos entre 200 y 220 litros por habitante por día. Si tú, de eso, la regadera pueden ser como 80 o 90 litros. El agua para consumo, para beber, no son más de 20 litros. ¿Ah? Todo lo demás es sanitarios y regadera. Si tú de la regadera, vamos a decir que cada habitante consume 80 litros de la regadera, le bajas a 60, ya redujiste tu 10%. Aquí son tiempos de exposición de la regadera. Sí, aquí hay una cuestión que yo le diría, hay un concepto que le llaman factor 4, que es un sistema de sostenibilidad, ¿verdad? Que es duplicar el servicio con la mitad de los recursos. Ajá. Y ese factor 4 así suena súper complicado, pero justamente con las regaderas es súper fácil. Si tú cambias la cebolleta por una del 50% de ahorro, que esas las puedes comprar por 150 pesos o menos. Sí, son económicas. O sea, la misma cebolleta, el mismo tiempo, te va a consumir la mitad del agua que te consumía la otra. Ajá. Y si además, en vez de bañarte 10 minutos, te bañas 5, entonces ya la mitad del tiempo y la mitad del consumo ya llegaste a 1/4 parte. O sea, ya redujiste no el 10, sino el 75%. Bien. Mis hijos decían, bueno, pues nos bañamos cada tercer día y logramos lo mismo. Una vez por semana. O no nos bañamos, de ser necesario, ¿no? Cuando estaban chiquitos era lo que decía, pero aquí estamos hablando de seguir estando limpios, no andar apestando a nuestros colegas en el trabajo ni nada por el estilo. Además, bañarse todos los días es vanidad, ¿no? No, podemos seguir nuestra vida cotidiana perfectamente con pequeñas prácticas de ahorro y dar un resultado muy adecuado. Ahora, ciertamente la mayor prioridad tiene que ver con el riego del pasto. Yo creo que hay que seguir regando los árboles, hay que seguir regando las flores. El pasto, ahorita, en esta época, es un abuso, es un exceso. Bien, arquitectos, doctores, se nos acabó el tiempo. Ya estamos en tiempo en la nocturna. Esperamos haber impactado de manera positiva en la comunidad, puesto que esa es la razón de ser de este espacio. Arquitecto Juan Ignacio Barragán, muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Doctor Benjamín Limón, muchas gracias por su presencia. Doctor Martín Bremer, muchísimas gracias, ¿sí? Gracias. A usted, muchísimas gracias. Y estamos en la nocturna. Ya sabe que en nuestras redes sociales puede dejarnos su opinión, sus mensajes, sus comentarios al respecto. Que esto nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida y, por supuesto, cuidar ese suministro de un líquido que es vital. Gracias.